Alerta mundial. Están en llamas los mares y los cielos, porque lo que acaba de suceder en el Mar Rojo ha sacudido los cimientos de la seguridad internacional. Los hutíes, una fuerza insurgente que parecía estar en la sombra, ha dado un golpe que nadie esperaba. Y eso no es todo. La historia apenas comienza y aquí te la voy a contar en primera persona como si fuera la noticia del día. ¿Será que la caída de un avión de combate estadounidense tiene algo que ver también con el ataque a un portaaviones? Los hutíes aseguran que sí, que su ofensiva fue una respuesta contundente. El USS Harry Truman, ese gigante de hierro y potencia, tuvo que retirarse de su zona habitual en medio del caos. Pero atención, porque lo que ocurrió en Israel también está conectado. La misma mano insurgente, la misma estrategia audaz. Vamos inmediatamente con los detalles. Atención, no hay tregua en la batalla. Los hutíes vuelven a sorprender a Washington y a Tel Aviv y tuitean con furia, porque las fuerzas yemeníes aseguran haber lanzado un golpe de efecto contra dos de los principales responsables de vulnerar Yemen, Estados Unidos e Israel. Dicen que lograron destrozar la fachada de poder del imperio en el Mar Rojo, impactando directamente al portaaviones USS Harry Truman. Pero no solo eso. Como hemos venido analizando en las últimas semanas, justo cuando circula estas noticias de ataques a activos militares estadounidenses, también se suma la caída de un F-18 en el Mar Rojo, cerca del mismo USS Harry Truman. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. La versión oficial de los hutíes es clara. Atacaron ese gigante militar para demostrar que Yemen no se va a doblegar. Y el mensaje siempre ha sido fuerte y claro. No nos callarán ni tampoco nos doblegarán. Entonces, la operación, que fue un trabajo en equipo entre las fuerzas aéreas y misilísticas de Yemen, que suman misiles de crucero, misiles balísticos, drones, todo esto en marcha contra la potencia estadounidense en una zona estratégica. Y la imagen de un portaaviones huyendo bajo amenaza de misiles, para todos, no es algo que se va a olvidar fácilmente. Ubiquémonos un poquito en la historia de los hutíes, porque muchas, digamos, personas, inclusive expertos, opinadores, subestiman lo que ha sido la actuar o la capacidad de operación de los hutíes. Hay que recordar que ellos son un grupo rebelde que sigue una rama del Islam saidí, es decir, son una rama chiita y a su vez dentro del chiismo la variante saidí, que no es lo mismo, ¿no? En Irán son chiitas también, pero no son de la variante saidí. Ellos surgieron en los años 90 fundamentalmente como un movimiento religioso y también con gran impacto social, liderados por la familia Houthi, de ahí su nombre de hutíes. Y eso para defender a toda la rama chií saidí de Yemen, que siempre han denunciado discriminaciones por parte del gobierno central de Yemen, que de paso es musulmán sunita. Y su lema es muy claro: fin a los Estados Unidos, fin a Israel, fin al sionismo. Así de literal. Y por ende, bajo esa militancia de mucho tiempo, los hutíes han logrado algo que parecía imposible: hacer que la máquina más poderosa en los mares del planeta, como Estados Unidos, se retire de un lugar donde se sentía cómodo. Y eso desafía toda la lógica. Es decir, rompe la percepción de invulnerabilidad. Y lo más sorprendente, porque estas acciones no solo han sido un acto meramente de guerra, sino una declaración política frente a la potencia mundial estadounidense. El vocero oficial y sempiterno cara visible de los hutíes, el señor Yahya Saree, que es portavoz también de las Fuerzas Armadas del grupo, dijo algo que retumba en todos lados. Esto es solo el principio. Y Yemen, de esta manera, no va a parar hasta que se respeten sus derechos y cesen las agresiones externas. Porque para ellos esto no es solo una lucha interna, es una lucha internacional de resistencia. Y fíjense que si volvemos a la historia y podríamos hacer una suerte de cronología muy corta. En el 2011 estalla la primavera árabe o
las situaciones en el Medio Oriente que conocemos comúnmente como Primavera Árabe, cuando el expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, suní, renunció de esos movimientos producto de la Primavera Árabe. Le sustituyó el señor Abdullah Mansur Hadi, que también es suní y apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudita. Recordemos que venían denuncias de discriminación sobre los zaidíes, chiíes, que son los hutíes. Y en 2014 estos tomaron las armas y se rebelaron, lo que inició la guerra civil, y en ese escenario de guerra los hutíes tomaron la capital de Yemen, que es Saná, y expulsan de ese territorio a los sunitas hacia el sur. Es decir, alegando por supuesto que era un gobierno corrupto, proestadounidense y además que discriminaba a todos los componentes étnicos y religiosos del país. A su vez, esa toma de la capital yemení va a iniciar una guerra civil más amplia porque los actores internacionales, específicamente Arabia Saudita, que es suní, aliado del antiguo gobierno derrocado en la Primavera Árabe y además rival de Irán, que es chií, lidera una coalición con apoyo de Estados Unidos e Israel que bombardeó Yemen con el fin de restaurar el régimen suní en todo el territorio. Y ahí podemos decir que ha comenzado plenamente toda esta situación actual. Y fíjense que no todo termina en el mar, porque de paso Yemen se ha aliado y ha operado en contra de Israel en alianza con Hamas y obviamente en solidaridad con el pueblo palestino. Es decir, que si contextualizamos todo esto y lo ponemos en los ataques a los portaaviones y a los activos militares de Estados Unidos, esto no significa, insistimos, un solo elemento militar, sino que hay un elemento político de fondo. Yemen dice, aquí estamos y luchamos por la justicia, por Palestina. Y en paralelo, yendo a la noticia diaria, las fuerzas yemeníes lanzaron un operativo sobre territorio israelí. Suspendieron las operaciones del aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv por más de 30 minutos, según reporta la prensa, y además tenemos que el alto mando de los hutíes ha amenazado a Israel y a las aerolíneas internacionales que llegan al aeropuerto Ben Gurión de que serán objetivos militares, que cesen sus operaciones en ese aeropuerto. Y fíjense, porque habría que preguntarnos también por qué los hutíes no quieren a Estados Unidos e Israel. Y es decir, ¿por qué su ideología antioccidental? Porque es que hay un componente religioso enmarcado en esta lucha. Es Estados Unidos visto como el gran Satán, que además es aliado de Arabia Saudita, que es enemigo acérrimo de los chiíes yemeníes, y a Israel, que considera un Estado ilegítimo que además oprime y coloniza a los palestinos. Entonces, podemos decir que su eslogan no es solo retórica, refleja su alineación con el chiismo en todo el Medio Oriente, porque hay que sumar a los chiitas de Irak, a los chiitas de Líbano, es decir, al eje de la resistencia, y específicamente con Hamas, que a diferencia de ellos es suní, pero también combate a Israel y Estados Unidos. Y Estados Unidos apoya hasta el final e irremediablemente el régimen saudí. Es cómplice de los bombardeos y de la operación que se hizo sobre ese territorio que ya afirmamos antes, que fue a partir del año 2015, luego de la victoria militar en la guerra interna por parte de los hutíes. Y Arabia Saudita, que con apoyo de Estados Unidos, es uno de los grandes culpables de la peor crisis humanitaria del mundo, que es la crisis humanitaria de Yemen, porque los saudíes bloquearon los puertos de Yemen. Y eso lo que ha traído es una hambruna y enfermedad. Evidentemente, ahí reside el desprecio de los hutíes por los occidentales. Entonces, el bloqueo marítimo que ahora está prácticamente tratando de instalar Yemen o los hutíes, afectan las rutas claves, petroleras, comerciales y por supuesto la maquinaria bélica de Estados Unidos. Y en respuesta, Estados Unidos ha iniciado una operación militar que realmente después de un mes de ataques no ha traído sino gastos. Tanto así que un caza F-18 fue derribado o en todo caso fue neutralizado en el Mar Rojo. Y aunque hay informaciones contradictorias, lo hemos analizado en varios de nuestros informes, en todo caso es culpa
de los hutíes que ese F-18 sea neutralizado. Entonces, si los hutíes, que no pueden llegar, digamos, físicamente a territorio de estadounidense, han utilizado un montón de tácticas indirectas que llevan de cabeza a todos los bravucones del occidente colectivo, porque atacan con misiles, con drones y misiles balísticos a todos objetivos vinculados a Estados Unidos, a Israel o Israel. Es decir, el trasfondo es que también se le aplica una guerra económica a las grandes potencias y además son muy buenos con la propaganda porque saben vender muy bien sus golpes al occidente colectivo. Entonces, en todo caso, lo que podemos observar es que los hutíes han asestado un golpe letal, no tanto a los activos militares y las fuerzas castrenses de las potencias occidentales, sino que ha golpeado fundamentalmente es la moral y la credibilidad de Estados Unidos y sus pájaros. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes, Frangil.